¿Cómo sacar el miedo de mi mente? ¿Cómo sacar el miedo de la vida? Y más que el miedo, aunque el miedo es una emoción base, pues realmente somos como seres vivos, nuestra energía es la emoción. Las emociones que nosotros sentimos es parte de nuestra vida y no son buenas ni malas. Cuando realmente hablamos de lo que nos causa estrés, cuando realmente hablamos de lo que nos desestabiliza en la vida, hablamos de los temas de ansiedad. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Y voy a empezar por eso, para definir qué es la ansiedad, para después darles como tres técnicas, ¿m?, que nosotros podemos realizar para superarla. Lo primero es que entendamos que 8 de cada 10 personas adultas en el mundo tienen ansiedad. Y aproximadamente, pues acá vemos estadísticas en cada continente que nos muestra trastornos de ansiedad. Entonces, Europa el 14%, el 12% de los adultos, en Asia el 23%, 20%, 10, 21. Prácticamente todos, en varios momentos de la vida, hemos tenido ansiedad. Y 6 de cada 10 han presentado en algún momento de la vida un trastorno de ansiedad. Entonces, como les dije, vamos a ver 3 técnicas psicológicas para superar la ansiedad. Pero quiero empezar explicando qué es eso de la ansiedad realmente. ¿Qué diferencia puede tener con palabras cuando hablamos de depresión o cuando hablamos de estrés, por ejemplo? Entonces, debemos tener en cuenta que la ansiedad es un proceso que nosotros emocional, el cual tiene 3 momentos, 3 momentos específicos en los cuales tiene una representación en la vida. Entonces, primero hay un estímulo, es decir, nosotros reaccionamos a algo que está en el ambiente o incluso reaccionamos a un pensamiento, que eso lo vamos a profundizar más adelante. Entonces hay un estímulo, algo que activa en nuestro cuerpo una reacción, y una reacción fisiológica. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de ansiedad o cuando estamos hablando, por ejemplo, de estrés, estamos hablando que hay unas reacciones en el cuerpo, unas reacciones que pretenden que nosotros reaccionemos atacando o huyendo como método de supervivencia y es totalmente humano. Entonces tenemos unas reacciones fisiológicas, como se abren los poros de nuestra piel para permitir la sudoración, esa sudoración, pues la refrigeración como de nuestros músculos, se contraen nuestras venas, nuestro sistema circulatorio, para que la sangre circule más rápido y se oxigene el cuerpo. Se dilatan nuestros ojos para estar más atentos a los posibles peligros. Hay una producción, por ejemplo, de cortisol para llevar nuestro cuerpo a los máximos rendimientos en el momento de percibir un peligro. Es decir, frente a lo que nos pasa afuera, nuestro cuerpo reacciona. Y hay una activación emocional y eso está vinculado. No lo miren como partes separadas, a la final todo está mezclado. Entonces, está vinculado a unas emociones que pueden ser las básicas, ¿no? El asco, el miedo, la sorpresa, la alegría, la tristeza. Entonces, tenemos como esas activaciones emocionales. Y eso está fusionado. No podemos decir, le saco lo emocional a lo biológico, ¿no? El ser humano es lo que siente, piensa y actúa.
Y eso no va a cambiar. ¿Qué eres tú? Lo que sientes, lo que piensas y lo que actúas. Es así de sencillo. Entonces, para hablar de la ansiedad, necesitamos hablar primero de la angustia. ¿Qué es la angustia? La angustia es una reacción emocional frente a un estímulo que puede llegar a ser aversivo o que puede llegar a ser complejo o difícil, por decirlo así. Entonces, a nivel laboral, por ejemplo, necesitas presentar un informe o necesitas presentar los resultados o un proyecto. Eso te va a generar angustia y es esa emoción adaptativa que te ayuda, ¿m?, a que tu cuerpo reaccione frente a un estímulo que está demandando tu atención. La angustia es el enfoque que le da a tu cuerpo las, las llaves o las garantías para poder darle respuesta. Entonces viene una amenaza, está presente. Algo que tiene la angustia es algo que está pasando en este momento. Necesito entregar. Estoy realizando este trabajo y tengo que entregarlo. Y lo estoy haciendo. Entonces hay una necesidad presente. Esa necesidad presente, entonces tengo unas reacciones físicas y mentales. Tengo unas reacciones físicas, como que les decía, produzco cortisol y ese cortisol prepara mi cuerpo para el proceso que estoy haciendo, que esto también pasa en el estrés. Recordemos que el estrés, no lo miremos como de forma negativa, el estrés es un desequilibrio a lo que nosotros venimos a una normalidad. ¿M? Por ejemplo, voy a colocar, yo puedo estar muy acostumbrado a la actividad, a la actividad, a la actividad, a la actividad, y me pongo en descanso, hay un desequilibrio, y eso genera estrés. O tengo pues determinado ritmo laboral, y hay un aumento de ese ritmo laboral, eso genera estrés. Por eso hablamos de estrés positivo, estrés negativo, pero no, hoy no vamos a hablar del estrés, sino de la ansiedad, que también tiene estas particularidades fisiológicas. Es la reacción de tu cuerpo frente al desafío que está presente. Y eso genera una cantidad de emociones como miedo, ira, sorpresa, asco, tristeza, alegría. El ser humano siente, y algo que les he dicho en otros espacios, el ser humano no controla la emoción que surge. Nosotros empezamos a ejercer y a transformar lo que sentimos a través de lo que interpretamos y cómo asumimos lo que nos pasa y lo que sentimos. Si le seguimos alimentando, por ejemplo, la tristeza, el miedo o la ira. Entonces, la angustia es una emoción adaptativa que te permite empezar a centrar la atención en una amenaza presente o en un desafío presente. Y ahora sí hablemos de la ansiedad. ¿Cuándo pasa la ansiedad? ¿En qué tiempo pasa la ansiedad? En el pasado o en el futuro. Y ese es el problema de la ansiedad. La ansiedad no es presente. Por eso la ansiedad es irreal. Porque la ansiedad está pegada a algo que ya pasó y no es, o algo que podrá ser, pero no es. Y la ansiedad está sobre todo a cómo se vincula mi pensamiento a unos tiempos no presentes, al pasado o al futuro. Estoy ansioso. ¿M? Porque mañana tengo que. Estoy ansioso porque normalmente en mi vida me ha pasado esto. Entonces, claro, hay niveles de ansiedad y tengo una respuesta fisiológica. Es decir, siento el miedo, la ira, la sorpresa, el asco, ¿m?, con algo que ya pasó o algo que no ha pasado.
cuando tenemos trastornos de ansiedad, o sea, cuando esa ansiedad ya va superando los niveles, tenemos falta de aire, podemos desmayarnos, náuseas, vómitos, mareos, diarrea. Entonces imagínate cómo el pensamiento, cuando no está en el presente, puede causarte tantos efectos o síntomas físicos. Incluso tuve un consultante que la ansiedad lo llevaba a tener em, ataques epilépticos. Entonces, cuando esta ansiedad o estos procesos de pensamiento empiezan a tener mayor afectación, entonces podemos ver, por ejemplo, fobias, que es una fobia, un miedo irracional, pero un miedo que genera eh, síntomas físicos agudos. Yo creo que todo el mundo le puede tener miedo a un ratón, pero tener ansiedad o generar ansiedad o una fobia a un ratón es que prácticamente me puedo desmayar o me empieza a dar taquicardia o la sudoración es excesiva y la duración que tiene esos efectos en mi cuerpo, ¿sí? Y en mi mente son más duraderos que lo común. Yo le puedo tener miedo a las arañas, pero tener aracnofobia es que ver una araña prácticamente me deja en un estado de indefensión. Filias. Entonces, ¿qué son las filias? Hubo una filia muy recurrente a través del miedo a la ansiedad que se generó en el COVID. Y había personas, era supremamente importante lavarse las manos constantemente para prevenir la salud. Pero hubo personas que empezaron a lavarse, ¿sí? Empezaron a presentar trastorno obsesivo compulsivo que se lavaban 72 veces las manos hasta que generaba llagas y heridas en su piel. Entonces, filias no es que amo algo, sino que he encontrado la solución a algo y soy tan reiterativo en esa solución que se vuelve disfuncional para la vida. Pánico. El pánico, el más común de los pánicos es ese sentir, mm, ese ataque de pánico es sentir que, es, que, que está la muerte, o sea, ese temor de muerte. Todo eso puede causarle la ansiedad. Y la ansiedad puede causarse por temas simplemente 8 de cada 10 de estos trastornos de ansiedad surge por disfunciones de nuestro cerebro, porque nuestro pensamiento, perdón, nuestro pensamiento se ubica en el pasado o en el futuro, al punto de traer a mi presente ¿m? Emociones y situaciones supremamente disfuncionales para la vida. Entonces, con esto espero que entendamos bien qué es la ansiedad. La ansiedad es un proceso de mi pensamiento que no está ubicado en el aquí y en el ahora. Entonces podemos ver varios trastornos. Trastorno de ansiedad generalizada es el más común y 9 de cada 10 personas pudo haberlo sufrido, de adultos puede haberlo sufrido alguna vez en la vida en algunos niveles. ¿Mm? Y eso puede causar vómitos, como les dije, puede causar vómitos, cefaleas, mareos, trastorno de pánico, o sea, sentir la muerte inminente, fobia específica, esos miedos irracionales, fobia social, o sea, no aguanto el contacto con otros, ¿m? Ni por fuera, trastorno obsesivo compulsivo, los TOC, ¿m? O trastorno de estrés postraumático. O sea, vivimos un momento de un estrés muy grande que genera que yo reviva esa situación una y otra vez. Todos estos son temas de pensamiento y de ansiedad. Entonces vamos a ver las tres técnicas. La primera técnica es la técnica de reestructuración cognitiva. Una de las que más me gusta de las técnicas de reestructuración cognitiva, pues los primeros que empezaron a hablar y a profundizar en estas técnicas fueron los psicólogos Aaron Beck y Albert Ellis, pero pues hay uno muy conocido que es Goleman y esto tiene que ver con lo que siento, pienso y actúo. Primero, yo quiero reestructurar mi pensamiento, entonces lo que hago es reconocer cómo son mis pensamientos, observar mis pensamientos y observar qué sucede cuando estoy pensando de determinada manera.
Y hay dos tipos de pensamiento. Hay un pensamiento que es irracional, ¿m? Y hay un pensamiento que es adaptador. Como les dije, nosotros somos lo que sentimos, pensamos y actuamos. Es así de sencillo. Nuestro sentir, la emoción inicial que nos genera un estímulo, un recuerdo, un aroma, bueno, esa emoción inicial no la controlamos. Pero a partir que sentimos, nuestro pensamiento es inundado, ¿sí? Nuestra mente es inundada con diversos pensamientos. Y esa cantidad de pensamientos y esa diversidad de pensamientos son de todos los matices. Todos tenemos pensamientos irracionales. Yo a veces doy un ejemplo y es, muchos nos hemos subido a un puente peatonal, ha visto hacia abajo y ha pensado, oye, ¿qué pasaría si me caigo? Y no es un pensamiento suicida, ¿m? ¿M? Pero es un pensamiento irracional. A veces pensamos pendejadas. ¿M? Em, por ejemplo, los celos extremos para un pensamiento irracional. Entonces sale la pareja, va al baño y en esos breves minutos yo me estoy haciendo películas de que se encuentra con alguien con el baño y tiene una relación amorosa allí. Yo estoy hablando de probabilidades, pero es muy poco probable. Eso es un pensamiento irracional y nos surgen. Y hay otros pensamientos que son más adaptativos, más potenciadores. Lo que yo necesito es empezar a poder identificar cuando estoy sintiendo algo, es observar lo que pienso, es tener la capacidad de mirar, oye, este pensamiento es irracional. Entonces, mi líder me escribe, necesito hablar contigo. Pucha, llamada a Char. Es un pensamiento irracional, surge, uy, ¿qué hice mal? Y de pronto has venido haciendo las cosas bien, cumpliendo, pero surge ese temor, surge esa ansiedad y eso significa que ahí puede haber pensamientos potenciadores, algo necesitará, miro mis pendientes para ver qué necesita mi jefe. Entonces, en la reestructuración cognitiva, lo que yo hago es identificar mis pensamientos. ¿Este es un pensamiento real o este es un pensamiento irracional? Y cuando empiezo a identificar mis pensamientos irracionales, los dejo fluir. Sé que me quedan 9 minutos y yo me estoy emocionando. Em, Ojo con esto que les voy a decir en la reestructuración cognitiva, que es un principio humano fundamental. Todo pensamiento que se rechaza coge más fuerza. Es decir, pongan este ejercicio, no lo hagan. Me quiero sentir triste. Estoy triste. Estoy triste. No me quiero sentir triste. No me quiero sentir triste. No me quiero sentir triste. Terminas llorando. Entre más rechaces un pensamiento o una emoción, esta se hace más fuerte. Entonces, ¿qué hago cuando aparece el pensamiento irracional? Lo identifico y me hago preguntas sobre, no sobre el pensamiento, sino sobre algo contrario al pensamiento. ¿Realmente esto es lo que más importa? ¿Mm? ¿Realmente me estoy diciendo esto? Es como tú puedes cuestionar esos pensamientos irracionales y darles un poco de fuerza. Pues yo realmente lo que quiero, mi jefe me necesita. Oye, necesito decirle esto. ¿Cómo se lo digo? Entonces empiezo a quitarle fuerza a esos pensamientos irracionales. Segunda técnica, la respiración diafragmática. Cuando miramos ansiedad, si ustedes me dicen cuál es la estrategia número uno para poder sacar a una persona en un proceso de un trastorno de ansiedad, es enseñarle a respirar. Es hacer una respiración profunda. Es empezar que la persona se enfoque en el presente. ¿Qué es la respiración diafragmática? No se trata de respirar. Es hacer el proceso de respirar profundo, pero enfocar tu mente en tu respiración. Entonces, si por ejemplo tengo un acceso de pánico, entonces lo que hago es respirar profundo
y tratar de ponerle todos los sentidos en sentir cómo respiro. Y eso lo que está haciendo es dejando el ruido de que tu mente esté en el pasado o en el futuro y decirle, céntrate en el ahora. Necesito presentar un informe, necesito presentar un parcial, necesito hablar con mi jefe, necesito saber cómo solucionar el problema que tengo enfrente. Respiro por unos segundos y trato de enfocarme en cómo estoy respirando. Todo, en sentir cómo entra, sale el aire, cómo enfocarse allí. En ese momento estás en una parte de tu cerebro que se llama el sistema de activación reticular angular, se centre en el ahora. Deja el ruido de tu mente y se centre en el presente. No necesitas música, no necesitas ambientes especiales, nada. Donde estés en Transmilenio, te llega el pánico, el miedo, el terror, te sientes ahogado o ahogada. Respiras profundo, te sientas en tu respirar. Empieza a ayudarte y entrenando esto, simplemente de centrarte en tu respiración constantemente, empieza a reducir los niveles de ansiedad. Tercero, técnicas de exposición y afrontamiento. Y eso va muy ligado a las fobias o una ansiedad generalizada. Hay cosas que nos producen más ansiedad que otras. Hay personas, por ejemplo, y es muy común que nos genere mucha ansiedad hablar en público, exponerme frente a personas que antes no lo había hecho. Y eso le genera todos los temas físicos y fisiológicos que les hablé ahorita. Entonces, por ejemplo, hay varias técnicas de exposición de afrontamiento. La más común se llama desensibilización sistemática. ¿Qué es la desensibilización sistemática? Es irme acercando paulatinamente al evento o la situación que me genera estrés, exponiéndome de a poquitos, ¿sí? Como que de a poquitos. Hay otro que se llama la inundación, como a las malas, de una terapia de choque. Pero no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que lo que nos genera ansiedad, me voy acercando. Oye, yo quiero hablar en público. Yo quiero ser más suelto cuando estoy hablando frente a otros. Pues, ¿cómo vas haciendo? Pues te vas acercando levemente. Entonces, hey, ¿qué pasa si en la próxima reunión prendo mi cámara y hago mi aporte? 30 segundos. Yo opino esto. Eso va a generar mucha ansiedad. Pero la próxima vez mi intervención no es de 1 minuto, sino de 1 minuto y medio. La próxima de 2, la próxima de 3. Y así me voy acercando y paso a paso, gradualmente, voy alejándome del temor. Y pasa mucho con las fobias. Me voy acercando a lo que me da tanto miedo de manera sistemática, o sea, de manera continua. O sea, no es, una vez cada 6 años, no. Por ejemplo, le tengo miedo a hablar en público. Pues el lunes hago algo, el martes hablo con Andrés y ven y lo acompaño a charlas más y ven, hacemos esto y me voy acercando lentamente hasta que puedo hacer una presentación frente a 40, 50 personas. ¿Listo? Y esa exposición graduada te ayuda a ir menguando esa ansiedad que genera ese estímulo. Entonces, esas son las 3 técnicas que les tengo hoy para el manejo de la ansiedad. Sé que las toqué muy por encima. Este es como el objetivo de charlas más y ya después ir profundizando. Por ejemplo, en la primera técnica, que es la técnica de reestructuración cognitiva, nosotros poder desde allí, una técnica que se llama el control cognitivo, que es de Daniel Goleman, que son 5 pasos que son extraordinarios. A eso le podemos dedicar un solo charlas más. ¿Mm? Segundo, pues todos los temas de meditación, súper recomendado. Netflix tiene un programa que se llama Cómo Meditar, ¿sí? Pero es súper bueno y es uno de los más completos y eh, más orientados que he visto, súper recomendado en Netflix. Cómo hacer meditación, incluso está como dormir, pero me gusta además cómo meditar.
Y técnicas de exposición y afrontamiento podemos ver muchas, sobre todo desde la desensibilización sistemática. Si alguno tiene alguna fobia y quiere que profundicemos, me escribes por interno y vamos hablando un poco cómo se puede hacer un programa de sensibilización sistemática para ir calmando esas fobias. Para todos, pues nos quedan 2 minutos de charlas más y súper importante que diligenciemos la encuesta de satisfacción y coloquen ahí qué temas podemos ver, qué temas les gustaría ver para la siguiente sesión, qué temas gustarían ver en estos 30 minutos, qué les gustaría profundizar de lo que vieron hoy. Y si colocan acá en comentarios qué se llevan hoy de ese manejo de ansiedad, de cómo arrancar algunos miedos, fobias, filias, TOC que tenemos a través de encauzar nuestro pensamiento en el presente, pues lo pueden dialogar ahí en el chat de este Teams. Les voy a compartir esta presentación y les voy a dejar como los enlaces de cada una de las cosas que les recomendé, de cada una de las 3 técnicas, para que ustedes puedan profundizarlo. Un abrazo enorme, excelente miércoles y que estén muy bien.